Bueno, y uno de los temas recientes de debate es lo que pasó por este llamado a una rebelión fiscal en provincia de Buenos Aires con el aumento del impuesto inmobiliario rural. Nos vamos a meter directamente en el tema tributario, ¿no? Relacionado a esto con Luis María Jiménez. Él es abogado especializado en este tema, en estos temas, y nos va a contar qué puede llegar a pasar, ¿no? Con aquellos que decidan no pagar, si lo pueden hacer, si la Corte puede fallar, ¿no? En el caso de que hagan, claro, la justicia, perdón, puede fallar en el caso de que hagan el propio reclamo. Si es conveniente o no hacer el reclamo, claro. o hay que pagar y hacer el reclamo, claro, o las dos cosas, ¿no? Un placer saludarte, Luis, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Rocío, Mariano, gracias por la invitación. A ver, ¿qué recomendás hacer? ¿Qué pasa primero? Preguntémosle. ¿Qué pasa con este problema en Vamos por el provincia de Buenos Aires? Sí. Me parece bien encarar el tema por ahí. A ver, lo que se dio, a diferencia de otros años, fueron 3 modificaciones sustanciales en lo que es el impuesto inmobiliario y particularmente el inmobiliario rural. El primer punto es que hubo un aumento muy fuerte de lo que es la base de cálculo del impuesto. Digamos, hubo una revaluación de los inmuebles y partimos de una base mucho más alta. Por otro lado, se establecieron una suerte de topes, digamos, para limitar ese aumento de base, que en la práctica, al parecer, no se están respetando. Es decir, cuando te llegó la boleta del inmobiliario, supuestamente tendría que estar topeado, digamos, el impuesto, y al parecer muchos propietarios de inmuebles recibieron incrementos que sobrepasan esos porcentajes. Esos porcentajes estaban previstos entre el 140 y el 200%, y muchos recibieron una suba significativa sobre esos porcentajes. Hay dos situaciones. Sí, decime, Rocío. No, digo, hay dos situaciones, ¿no? Al respecto, porque incluso el propio gobernador de la provincia dijo que este aumento se aprobó antes en la legislatura de provincia de Buenos Aires. Pero vos no decís que sobre ese número que se habría aprobado hay incluso algunos que recibieron un porcentaje mayor. Exacto, a ver, inicialmente se hablaban de incrementos del 300%. Después, por un acuerdo en la legislatura, se llegaron hasta topes de hasta el 200%. Ahora bien, cuando llegaron las boletas, propietarios de inmuebles rurales vieron incrementos superiores al 200% límite. Que puede responder a dos situaciones. Una, que están mal hechos los cálculos. ¿Qué ha pasado? De hecho, lo están mirando con lupa y hay casos que están por fuera de los límites. Y otros casos que en el comparativo, que es el tercer punto de las modificaciones que se hicieron este año, se eliminaron bonificaciones que estaban previstas para en el año pasado. Es decir, vos el año pasado, si pagabas en efectivo o pagabas por débito o tenías un beneficio de buen cumplidor, tenías un descuento de hasta el 20%. Este año ese beneficio no lo tenés. Entonces, en el comparativo, tenés un incremento que supera, digamos, el 200%. Para lo cual, yo no sé si rebelión fiscal, pero sí hay mucho enojo y muchos titulares de inmuebles lo que están haciendo es mirar con lupa lo que antes no miraban y viendo qué alternativas seguir. Ahora bien, frente a esto, lo que ustedes planteaban, ¿qué pasa si yo no pago? Claro. Bueno, acá nos encontramos con la situación de que tienen muchísimos contribuyentes que frente al fisco se ven desprotegidos porque el fisco tiene la posibilidad de ejecutarte inmediatamente. Entonces, y embargarte tus cuentas, etc. Para lo cual uno tiene que definir, bueno, si yo quiero llevar adelante una acción, si es que se dan toda una suerte de supuestos que me permiten, digamos, cuestionar el impuesto, es decir, fuera de los límites previstos en la ley, el impuesto termina siendo inconstitucional porque me produce una confiscación sobre la rentabilidad de mi campo, etcétera. Ahí en ese caso tendrán que ponderar, bueno, yo no pago, pero tengo que estar expuesto a una posible ejecución por parte del fisco de la provincia de Buenos Aires. Claro, no sería tal vez ese entonces el mejor consejo, ¿no? Si no, digo, ¿qué pasa si yo decido pagar y mientras tanto, bueno, hacer un reclamo frente a la justicia? El tema es, si yo hago un reclamo, no me viene una inspección, ¿viste? Que después... Bueno, si tenés todo al día no deberías preocuparte. Sí, pero te encuentran cualquier coma después, ¿no? ¿Esto pasa, sí, Luis? Sí, pasa, y además, como vos decís, Rocío, por más que yo esté al día, el fisco tarda años en devolverme. Para lo cual,
siempre la opción pareciera ser el no pago, a lo mejor si es que tengo argumentos, ¿no? para cuestionarlo, pero bueno, siempre sabiendo que hay, digamos, riesgos a considerar, como la posible ejecución. Y además, bueno, tenés que establecerlo dentro de una estrategia, digamos, judicial, legal, como para tratar de paliar esos riesgos, ¿no? También hay que tener en cuenta un punto más. Estos son es el primer incremento. La legislatura aprobó un incremento adicional que todavía no le llegó a los contribuyentes. Es decir, más allá de los límites y el incremento que están recibiendo ahora en las boletas, en algún momento ARBA va a establecer un adicional, que es un cuarto del impuesto que ya se estableció para este año. Es decir, va a llegar una boleta adicional con un 25% más del impuesto. Para lo cual son cuestiones a considerar y sobre esto no hay topes ni límites de alguno. Claro. ¿Qué hace? A ver, recién hablábamos de los incentivos que estaba dando el Estado Nacional, ¿no? De la baja de impuestos para inversores de otros países que quieran venir a invertir acá en la Argentina. ¿Qué pasa cuando un inversor ve esto, ¿no? O cuando alguien ya tiene una inversión en la provincia de Buenos Aires y dice, bueno, voy a ampliar, ¿no? ¿Qué le pasa? Sí. Digo, te espanta directamente. Sí, y no pasa solo en la provincia de Buenos Aires, pasa en todas las provincias. A ver, un poco hoy en día el camino, por lo menos del gobierno nacional, es reducir costos. ¿Las provincias hacen lo mismo o aumentan los ingresos? Cuando aumentan los ingresos lo tratan de hacer a través de impuestos. Entonces fuerzan todo el tiempo a los contribuyentes a pagar más. Lo vemos no solo en el tema del inmobiliario, lo vemos también en tasas, en las tasas de servicios que no se prestan. Muchísimos productores rurales pagan tasas por caminos, por mantenimiento de caminos que hace años que no hay ningún tipo de mantenimiento. Entonces, hay una constante, digamos, presión impositiva y lo que genera es que una desazón o revisión de lo que estoy pagando y decisión de discutir. Antes no se discutía tanto, pagaba, y ahora en general se discute mucho más. Bueno, sobre esta discusión que se dio, ¿no? Luis, incluso Kicillof lo que decía es que este aumento es por debajo del índice de inflación, ¿no? Teniendo en cuenta cómo cerró y si es un aumento más allá de estos casos excepcionales de un 200%, que bueno, que sigue contemplando estar por debajo de lo que fue el aumento general. Sí, eso fue lo que se planteó, lo que hay que revisar cada caso, porque hay casos que no, como les decía, no están dentro de los límites que establece la norma, ¿no? Que superan esos límites que estarían por debajo de la inflación. Tenés ganancias además, ¿no? Después viene ganancias también. Sí, a ver, a nivel nacional después tenés un conjunto de impuestos que suman a la presión impositiva que reciben los contribuyentes. Pero en provincia de Buenos Aires no solo es el inmobiliario, también tenés el complementario. Las tasas, claro. No, aparte que vos decías recién, ¿no? Las tasas rurales. Las tasas rurales. Y tenés ingresos brutos también. Este año muchísimas empresas saliendo ya de lo que es el inmobiliario rural y el que recae sobre la tenencia de la tierra o la propiedad de la tierra. Este año las empresas tuvieron un anticipo adicional de ingresos brutos que fue sumamente significativo y que además se tuvo que pagar en menos de 10 días. Claro. Es decir, lo estableció y tuvieron que salir todas las empresas a pagarlo. Bueno, vamos a ver cómo... Cuando no tenés plata, ¿no? Claro, cuando vendés menos, cuando hay una recesión, hay una caída de la actividad económica, tenés que salir a financiarte o a vender tu canuto en dólares, ¿no? Para poder pagar. Exacto. Bueno, Luis, seguro va a haber más repercusiones y también más novedades conforme vayamos sabiendo, ¿no? Qué van a decidir hacer cada productor, ¿no? Desde su lugar. Te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído el análisis de este tema. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
Bueno, en definitiva son estrategias, ¿no? De los distintos gobernadores. Hay que ver qué pasa con, digamos, el ajuste que se lleva a nivel nacional y qué hace, ¿no? Cada intendente o cada gobernador desde su distrito que tiene la capacidad de aumentar estos impuestos, ¿no? Los que son provinciales o los que son municipales y cómo eso termina impactando, ¿no? En el bolsillo de los contribuyentes. ¿Y cómo sabes esto indirectamente? Esta medida de Kicillof favorece a Javier Milei. ¿Pero por qué? Porque tenés los productores que tienen que salir a liquidar la cosecha, ¿entendés? Con el dólar bajo, no importa, pero tienen que salir a liquidar la cosecha para pagar todas estas deudas también, ¿no? Entonces, de ahí es que desde el equipo económico dicen, están tan endeudados los productores agrícolas, sí. Además que tuviste una campaña del año pasado que fue pésima por la sequía, que no pueden estoquear tanto, no pueden almacenar tanto en silobolsas ahora y van a tener que obligatoriamente, ¿no? Salir a liquidar.